Bien, vamos a resolver este segundo ejercicio de vectores, en donde el problema indica hallar el ángulo φ en el sistema de vectores mostrado en la figura. Si el vector resultante se encuentra sobre la línea de acción del vector de módulo 90 unidades. ¿Ok? Nos está pidiendo hallar el ángulo φ que se encuentra en el tercer cuadrante de nuestro eje coordenado. ¿Ok? Además, también nos dice que la resultante se encuentra sobre la línea de acción del vector de módulo 90 unidades. En otras palabras, la resultante se encuentra, si quieren decirlo así, en la carretera del vector de 90 unidades, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que si yo tengo un vector cualquiera, ¿no? Puedo llamarlo un vector X, ¿no? Ya sabemos que un vector tiene, ¿no?, como tres características fundamentales: su módulo, su dirección y su sentido, ¿no? Este vector cumple con estas tres características, ¿no? Y además tenemos acá una nueva propiedad, que es la línea de acción, ¿no? En otras palabras, la carretera del vector, ¿no? En otras palabras, tenemos la línea de acción del vector, por la cual el vector puede moverse libremente, ¿sí? A eso se le llama línea de acción del vector, ¿no? Yo puedo poner el vector en esta parte, puedo ponerlo más adelante o lo puedo poner de manera más atrás, de manera tal que siga sobre su línea de acción o sobre su carretera, si quieren decirlo así. Bien. Ahora, para desarrollar el ejercicio vamos a nombrar cada uno de estos tres vectores, ¿ok? Vamos a llamar a nuestro vector de 100 unidades, que tiene módulo de 100 unidades, vector A. A nuestro vector que tiene como módulo 80 unidades, lo vamos a llamar nuestro vector B, ¿sí? Y a nuestro vector que tiene 90 unidades de módulo, o de magnitud o norma, lo vamos a llamar como un vector C, ¿sí? Bien. Ahora, nos dice que la resultante se encuentra sobre la línea de acción del vector de módulo de 90 unidades. En otras palabras, se encuentra sobre la carretera o línea de acción del vector C. Ahora acá tenemos un gráfico muy particular. Si lo podemos ver acá, tenemos 12 grados, ¿no?, para el vector B. Una dirección de 12 grados, ¿no?, inferior en el eje X. Y acá también tenemos una inclinación de 12 grados para el vector C, ¿no? Yo tranquilamente puedo rotar, ¿no?, el sistema. Puedo rotar el sistema. ¿Para qué? Para evitar descomponer estos dos vectores, ¿no? Estos dos vectores. Y desarrollar un análisis analítico más corto, ¿sí? ¿Pero qué implicaría esto? Estaríamos afectando la dirección de cada vector, la dirección, ¿sí? Pero no así su módulo, ¿no? Porque ya sea que este vector esté de esta forma, estamos hablando del vector C, esté de esta forma o de esta forma, el módulo no va a cambiar nunca. Lo que cambia en este caso va a ser su dirección, ¿no? Bien, entonces vamos a anotar como datos acá, ¿no? Los datos que nos proporciona el ejercicio es que, ¿no?, en otras palabras el gráfico, que el módulo del vector A es igual a 100 unidades. 100 unidades. El módulo del vector B es igual a 80 unidades. Y el módulo del vector C es igual a 90 unidades. 90 unidades. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Nuevamente, para simplificarme el análisis analítico que voy a desarrollar, voy a girar todo el sistema, ¿cuánto? 12 grados. De tal manera que este vector se encuentre sobre el eje Y en su plenitud, al igual que el vector C, ¿no? Entonces, como primer punto, voy a poner, ¿no?, modificando el sistema. Modificando el sistema, ¿sí?
voy a dibujar el eje coordenado que tenemos originalmente, ¿sí? Pero con la única diferencia de ¿qué? De que yo a mi sistema completo voy a girarlo, ¿no?, en sentido antihorario 12 grados. 12 grados. Nuevamente, ¿esto para qué? Para simplificar el análisis analítico que voy a desarrollar, ¿sí? Bien, vayamos con el primer vector, que en este caso es el vector A. El vector A va a estar también en el tercer cuadrante, ¿sí? En el tercer cuadrante, ¿no? El módulo del vector no cambia, pero sí va a cambiar su dirección, o sea, va a cambiar este ángulo, ¿no? Este ángulo ahora es el ángulo phi menos los 12 grados que yo estoy girando a mi sistema. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el ángulo del vector A. ¿Qué pasa con el vector B? El vector B, ¿no?, cuando lo modificamos 12 grados en sentido antihorario, el vector B ya se encuentra sobre el eje X. En otras palabras, se encuentra acá, ¿sí? Nuestro vector B está en el eje X. ¿Qué pasa con el vector C? De igual manera, se recorre 12 grados, ¿no?, en sentido antihorario, y nuestro vector C se encuentra sobre el eje Y, ¿no? El vector C se encuentra sobre el eje Y, ¿no? Con esto ya no vamos a descomponer ni el vector B ni el vector C, ¿no? Solamente vamos a descomponer el vector A, ¿no? Nos estamos ahorrando la tarea de descomponer los tres vectores, ¿no?, a solamente un vector. Ahora bien, ¿estamos modificando de alguna manera la resultante? Sí, lo estamos modificando. Pero si nos damos cuenta, nos dice si el vector resultante se encuentra sobre la línea de acción del vector de módulo 90 unidades, o sea, sobre la línea de acción del vector C, ¿no? Ya sea que haya modificado el sistema 12 grados en este sentido, ¿no?, la resultante también va a encontrarse sobre la línea de acción del vector C. En otras palabras, la resultante se va a encontrar en el eje Y, ¿no? Se va a encontrar en el eje Y. No estamos modificando para nada el módulo del vector resultante, ¿no? Solamente estamos cambiando la dirección o el sentido, perdón, la dirección de los tres vectores, además de la resultante, ¿sí? Pero no tenemos que hallar el vector como tal, ¿sí? Solamente tenemos que hallar el ángulo phi, y el ángulo phi se encuentra acá, ¿no? Estamos manteniendo la incógnita que queremos hallar en ambos sistemas. ¿Bien? Ahora, lo que nos pide el ejercicio es ¿qué? Un vector resultante, ¿no? Entonces, como segundo punto, yo voy a indicar del vector resultante, del vector resultante, del vector resultante. Sabemos que la resultante de este sistema de vectores es igual ¿a quién? A la suma del vector A más la suma del vector B más la suma del vector C, ¿sí? Y que además también, por la gráfica, sabemos que nuestra resultante, ¿no?, se encuentra sobre la línea de acción del vector C. ¿Qué quiere decir? Que no va a tener ninguna componente en el eje X, ¿no? En otras palabras, va a tener 0 en la dirección de Y, más una cantidad que no sabemos aún, lo vamos a denominar como una componente o un elemento R sub Y en la dirección de J, ¿sí? En la dirección de J. Ambas ecuaciones son válidas, ¿no? Entonces, para desarrollar y resolver nuestro ejercicio, vamos a utilizar ambas ecuaciones. Bien, vayamos a utilizar nuestra primera ecuación. Entonces, ¿no? Entonces, la resultante es igual a mi vector A. ¿Quién es mi vector A? Mi vector A es este. Ahora lo tengo que descomponer tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Ok? Voy a descomponer mi vector A.
tanto en el eje Y, ¿no? En el eje Y, que está por acá, que lo vamos a llamar A sub Y. Y también tenemos que descomponer el vector A en el eje X. En el eje X. Que lo vamos a llamar como A sub X. ¿Ok? Entonces, la resultante es igual a mi vector A. Mi vector A tiene descompuesto dos elementos en ambos ejes. En otras palabras, mi vector A es igual a ¿quién? A un elemento numérico, ¿no? A sub X en la dirección de Y, ¿no? Que en este caso es negativo porque se encuentra en el otro lado, ¿no? De la mitad de mi eje coordenado, ¿sí? Negativo. Una componente negativa en el eje X, ¿no? En la dirección de Y, menos también una componente negativa en la dirección de J. ¿Estamos de acuerdo? Eso en cuanto a nuestro vector A. Ya tenemos reemplazado nuestro vector A. Más el vector B. Nuestro vector B está solamente en el eje X. En otras palabras, nuestro vector B es ¿quién? Más 80 en la dirección de Y. Y es positivo, ¿sí? Eso en cuanto a nuestro vector B. Más el vector C. Más el vector C. Mi vector C se encuentra totalmente en el eje Y. Por lo tanto, no tiene componente en el eje X. Entonces nuestro vector C es solamente 90, ¿no? 90 en la dirección de J. En la dirección de J. ¿Sí? En la dirección de J. Bien. ¿Esto es igual a quién? ¿A qué es igual a sub X? ¿No? ¿A qué es igual a sub X? ¿Es igual a quién? Menos 100 seno del ángulo, que en este caso es phi menos 12 grados, ¿sí? 100 seno de phi menos 12 grados, en la dirección de Y, en la dirección de Y, menos A sub Y. A sub Y es ¿quién? 100 coseno de phi menos 12 grados, ¿no? En la dirección de J. Y el resto lo volvemos a copiar, ¿no? Más 80 en la dirección de Y, más 90 en la dirección de J. ¿Sí? Ahora agrupamos, ¿no? Los elementos que se encuentran en la misma dirección, ¿no? La resultante es igual a ¿quién? A todos los componentes que se encuentran en la dirección del vector unitario Y. En este caso, menos 100 seno de phi menos 12 grados, ¿sí? Y otro componente que está en la dirección del vector unitario Y es 80, más 80. Todo esto en la dirección de Y. Más todos los componentes que se encuentran en la dirección del vector unitario J. En otras palabras, menos 100 coseno de phi menos 12 grados. Menos 12 grados más 90. Más 90, todo esto en la dirección de J. ¿Sí? Ya tenemos el valor numérico, ¿no? Se podría decir que sí lo tenemos, de cada componente, ¿no? Tanto en el eje X y en el eje Y de nuestra resultante. ¿Sí? Pero hay algo que nos molesta, y es el ángulo phi, el ángulo que queremos hallar en nuestro ejercicio. ¿Sí? Nos habíamos olvidado usar también esta ecuación. ¿Sí? Esta ecuación. Esta ecuación nos indica nuevamente que nuestra resultante se encuentra sobre el vector C, ¿sí? Sobre la línea de acción del vector C. ¿Qué quiere decir? Que no tiene componente en el eje X, ¿no? Solamente tiene una componente total y única en el eje Y, ¿sí? Que no sabíamos cuánto vale, ¿sí? Entonces vamos a utilizar esta ecuación para desarrollar un sistema de ecuaciones, ¿no? Bien. Como tercer punto, vamos a indicar hallando el ángulo phi. El ángulo phi, ¿sí?
¿Cómo? Yo sé que mi resultante, ¿sí?, es igual a ¿quién? A todo este término, a todo este valor numérico, ¿no? Vamos a acomodarlo con el número positivo adelante. 80 menos 100 seno de phi menos 12 grados, ¿sí? ¿Esto para quién? Para los elementos que se encuentran en la dirección del vector unitario y, o los que se encuentran en el eje X. Más, ¿no?, 90 menos 100 coseno de phi menos 12 grados, ¿no?, en la dirección de J, ¿no? Yo sé que mi resultante es igual a todo esto, pero también sé que mi resultante tiene que valer 0 en la dirección de I. Y tiene que valer algún valor numérico en la dirección de mi vector unitario J, ¿no? Entonces armo un sistema de ecuaciones, ¿sí? Sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones. Voy a igualar los elementos que se encuentran en la dirección del vector unitario y los elementos que se encuentran en la dirección del vector unitario J. Vayamos con los elementos que se encuentran en la dirección de mi vector unitario y. Por este lado de la ecuación tenemos que 80 menos 100 seno de phi menos 12 grados es igual a ¿cuánto? Debe ser igual a 0. ¿Por qué? Porque mi resultante no tiene ningún componente en el eje X, ¿no? Eso es una condición del problema, por si acaso, ¿sí? ¿Qué pasa con el segundo elemento o componente en la dirección del vector unitario J? Por un lado tenemos 90 menos 100 coseno de phi menos 12 grados es igual a un valor numérico, en este caso e de sub y, que yo no conozco, ¿no? Y tenemos armado nuestro sistema de ecuaciones, ¿no? En nuestra primera ecuación tenemos como única incógnita el ángulo phi, ¿sí? Variable o incógnita que nos pide hallar el problema, ¿sí? Entonces, voy a llamar a esta mi ecuación 1 y a esta mi ecuación 2, ¿sí? A esa mi ecuación 2. Entonces, de la ecuación 1, ¿no? Finalmente, porque es un punto final, hallamos el ángulo phi. De la ecuación 1 me dice que 80 menos 100 seno, ¿no?, de phi menos 12 grados es igual a 0. Voy a despejar la variable que quiero hallar. Entonces acá podemos poner 80 es igual a 100 seno de phi menos 12 grados, ¿sí? 80 dividido entre 100 es igual a seno de phi menos 12 grados, ¿sí? ¿No? Vamos a cambiarlo de lado. Phi menos 12 grados es igual a seno a la menos 1 de 80 sobre 100, ¿sí? 80 sobre 100. Este valor ya es un ángulo, ¿no? Un ángulo que lo tenemos que hallar mediante calculadora, ¿sí? Entonces, si usamos la calculadora, ¿no? Tenemos la calculadora acá. Nos vamos a resetearlo por si acaso, ¿sí? 80 dividido entre 100, ¿no? Y hacemos la tangente o el arco tangente de esta ecuación. Perdón, el arco seno, ¿no? Seno a la menos 1 de ¿quién? De 80 dividido entre 100, ¿sí? Nos da como resultado 53,13. 53,13. O sea, todo esto vale 53,13 grados. 13 grados, ¿sí? Bien. Phi es igual a 53,13 grados, ¿no?, más 12 grados. Que da como resultado
¿no? Más 12 grados, 65,13 grados. Por lo tanto, phi vale 65,13 grados. ¿Qué sería nuestra respuesta final? Nuestra respuesta final.